Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra noche más de nuestros tantos encuentros, claro que sí. Y hoy vamos a comenzar bien para arriba, bien optimistas y con una música maravillosa. Escuchemos de Basil Orillera, esa milonga preciosa, también interpretada por el Sexteto Mayor. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tenerles en este espacio para resaltar a los talentos de la radiodifusión ecuatoriana. En este día, para nosotros es un gusto y un honor entrevistar a una de las voces más queridas y recordadas de acá, de la época de oro de la radiodifusión ecuatoriana. Estamos hablando de Marcela Barrié. Ella es conductora, actriz, productora de radio y televisión. Ella, aparte de todos estos talentos, también es una de las personalidades que se inició en su país, Argentina. Marcela, cuéntenos, ¿cómo se inició usted en este mundo mágico de la comunicación, de la radio? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sobre todo es un mundo mágico, ¿no es cierto? Bueno, primero estudiando en la Escuela de Teatro de Buenos Aires, una escuela muy estricta, una escuela que son muchos años de estudio, y de pronto así apareció una persona increíble que ya no está con nosotros, que me descubrió, digamos, ¿no?, para un programa que se llamó La Ola Intermedia, donde yo hacía un papel chiquitito. Hoy te contaba de la película, también chiquitito. Era un papel muy chiquito, pero éramos muchos jóvenes con ganas de triunfar. En aquel momento, por ejemplo, te puedo nombrar a Palito Ortega, te puedo nombrar a Lalo Frances, te puedo nombrar a Consuelito Vargas, que es una diosa, es una mujer adorable. Y así empecé en Canal 13 de televisión, lo que hoy sigue siendo Artear Canal 13. Hablemos ahora también de las fotonovelas. Se habla mucho y se la recuerda mucho a usted en algunas de estas fotonovelas, como por ejemplo María Rosa, Anaí, Claudio. Hay muchas personas de Buenos Aires que todavía se acuerdan de esa etapa. ¿Podría también narrarnos y relatarnos en este momento? Bueno, fue una etapa muy linda, la etapa de fotonovelas, paralelo a que ya empezaba a hacer teatro yo, Empezaba a hacer teatro, seguía en Canal 13 de televisión y comencé a hacer fotonovelas, porque claro, en aquel momento toda personita que empezaba a trabajar en las revistas Anaí, María Rosa y Claudia, que eran de un solo propietario, se afanaban por conseguir sus contratos, ¿no es cierto?, de trabajo. Y era muy lindo hacer fotonovelas, porque de pronto yo llegaba y decía, bueno, ¿con quién me toca trabajar hoy? Porque no sabía con quién me tocaba trabajar. Y el galán, que por supuesto lo tenían un poquito escondido, entre comillas, digamos así, cuando aparecía, bueno, para mí era una sorpresa, a tal punto que te voy a contar una historia rapidito. Había un actor que era guapo, pero increíblemente, que se llamaba Juan Carlos Barbieri, mucho más grande que yo de edad. Y él estaba cumpliendo con el servicio militar. Y eran un tiempo, en una época, en donde se hacían los desfiles militares. Y mi papá me llevó. Y yo lo vi y me quedé enamorada de él. Perdí así la cabeza, pero yo tenía 12 años, 13 años. Me pareció el prototipo del príncipe azul. Oh casualidad, eso me pasó 2 veces en mi vida de profesional. Oh casualidad que con el tiempo fui la pareja de Juan Carlos Barbieri en una fotonovela.
estas anécdotas y estas historias también son importantes conocer. Hablemos ahora también, usted fue parte de una película donde el protagonista era Enrique Guzmán y Yulisa. Enrique Guzmán era de los ídolos de esa época, no solamente por la actuación, sino por interpretar los temas de moda. Cuéntenos cómo fue esta participación también de usted en Nacido para Cantar. Bueno, Nacido para Cantar, había una productora en Argentina de los hermanos Carrera. Grandes productores, hicieron películas para el hogar, para la familia, comedias muy sanas, muy frescas, muy blancas, como eran antes, ¿no? Me llamaron de esa productora porque necesitaban una personita para que hiciera un papel muy pequeñito, para la película Nacidos para Cantar, con Enrique Guzmán, Yulisa, Violeta Rivas, pero era una película para la juventud. Hermosa, una película musical te puedes imaginar que con Enrique Guzmán tiene que ser una película musical y muy bonita. Dirigido por Guillermo Gómez Muriel, un gran director mexicano, y eso me llevó a conocer, a sentir, a palpar un poco lo que era la gente y los trabajadores. Eso me gusta más, los trabajadores de cine, de teatro en México, porque fui a presentar la película junto con Enrique Guzmán y Yulisa a México. Pero usted en su país también ha conocido a personalidades del tango, por ejemplo, de Mariano Mores. Cuéntenos acerca de eso. Quizá ahí empezó su pasión por el tango, o ya desde niña Marcela decía, el tango es lo mío. Fíjate que hasta ese momento yo creo que empecé a sentirlo al tango a partir del señor Mariano Mores, el señor Hugo del Carril, porque hacían tan bien las cosas. Yo trabajé en 4 revistas musicales con ellos. Buenas noches Buenos Aires canta el mundo, Aquí Buenos Aires y Buenos Aires en primavera. Era la época de los grandes espectáculos, era la época donde Mariano Mores se presentaba con 65 maestros como el señor Ubaldo de Lío. Estamos con un gran amigo, Ernestito Moreno, y él lo debe recordar al señor Ubaldo de Lío, Pichi Macei y mucha gente más que me hicieron aprender a querer el tango. La responsabilidad que tenían ellos, el amor por el tango y cómo presentarlo, porque el tango, yo siempre digo, el tango es un romance de 3 minutos para bailarlos. Y el tango, para escuchar sus letras, tienes que enamorarte. A partir de ese momento empecé a enamorarme de los tangos. Dejemos de lado que es uno de los grandes ritmos del mundo, ¿no es cierto? Que se baila apasionadamente, que hay distintas formas de hacerlo. Si tú te pones a escuchar cada letra del tango, es un enamoramiento inmediato. Tú lo escuchas, por ejemplo, a Rubén Juárez, suponte, cómo le habla a su bandoneón y cómo dice en un momento, qué lindo que se hicieran el amor, el bandoneón y el cantor. Oye, tú dices, pero qué barbaridad, tanta poesía. O yo vivo enamorada, por ejemplo, de Naranjo en Flor, ¿no? Era más blanda que el agua. ¿El agua es blanda? Era más fresca que el río. De eso sí, no sabemos si el agua es blanda, pero sabemos que el río es fresco. Naranjo en Flor. Entonces cada una de las letras, y yo no soy un dechado de virtudes, lo que pasa es que aprendí a enamorarme de la letra. Eso es para mí el tango.
¿Y usted recuerda tal vez al barrio Caballito? Claro, claro que sí. Y recuerdo al barrio de Avellaneda, y recuerdo el tango Sur, Sur Paredón y después Sur Una Luz de Almacén. Y sabes que el almacén, la pared, existe. Y el almacén yo la conocí. Entonces, ¿cómo no me va a emocionar el tango? Después de verlo a Gabito y a su compañera que tan maravillosamente lo acompaña, me da que pensar que hay seres que nacieron para ser elegidos, ¿verdad? Esos seres especiales, esos seres con un aura distinto, con una luz increíble. Y este hombre nació para ser distinto, nació para ser especial. Ese porte, esa figura, esa manera de interpretar tangos, a mí me parece una maravilla. Tenemos, gracias a Dios, yo la semana pasada creo que compartí con ustedes a los ganadores del Festival Mundial del Tango, ¿verdad? Con tantos tipos de bailar, formas de bailar distintas. Tango de salón, tango de calle, tango for sport. Pero este hombre tiene una personalidad indiscutida e indiscutible. Bueno, nos vamos a otro tema, claro que sí. Nos vamos a Carlos Gardel, qué lindo. Carlos Gardel, ese as del tango, interpretaba maravillosamente bien y que supo ganarse al mundo entero con su voz y su personalidad. Escuchemos de Carlos Gardel justamente el tango precioso, Cuando tú no estás. Soy como un ave que en el camino. Usted era muy conocida y reconocida en Argentina por su talento como actriz, como una persona que le gustaba la cultura, que le gustaba el arte, que le gustaba la música. ¿Y cómo se trasladó a un país pequeñito que queda en la mitad del mundo? ¿Cuál fue la motivación de su traslado o de su llegada acá a la capital ecuatoriana? Yo pienso que no hay países pequeñitos, hay países, y Dios fue tan benévolo con cada uno de nosotros que le dio belleza, le dio primacía en el arte, en todo lo que puede llegar a ser a un país, a cada uno de ellos. Yo, por ejemplo, vine contratada acá por un señor muy importante de Guayaquil, muy importante. Trabajé un año y me iba a ir a Buenos Aires nuevamente. Yo primero vine a conocer el Ecuador y me enamoré del Ecuador. Me encantó porque lo conocí por tierra, por aire, por mar, por todo. Viajaba y cada vez que viajaba me sorprendía, había algo que me sorprendía. Porque claro, mi país es una belleza, pero acá también encontraba bellezas. ¿Te das cuenta? Como cuando fui a Perú encontré bellezas en Perú. Por eso digo que Dios es tan benévolo. Guay de nosotros no cuidamos esa belleza. Por eso día a día tenemos que concientizar que el mundo está en nuestras manos y debemos cuidarlo. En nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, y decir, nosotros tenemos que ser artífice de cada una de estas cosas que hay tan hermosas, que es Dios quien nos la da para que nosotros la desarrollemos, ¿te das cuenta? Entonces, después del año me vine acá, a Quito, invitada por esa persona también que me dijo, Marcelita, ¿por qué no va a Quito? Yo había venido, pero muy circunstancialmente, y cuando pasé conociendo el Ecuador, lo pasé por avión a Quito. No había bajado acá a Quito. Había ido a un aeropuerto chiquitito,
que quedaba ahora creo que es más grande, en Ibarra. Pero era una pista de aterrizaje, nada más había ido con una avioneta. Vine a Quito, me encantó. Me invitaron a hacerme una nota en Teleamazonas y a la semana ya estaba trabajando en Radio Colón. Me contrató el señor Antonio Granda Centeno, el dueño de Teleamazonas y de Radio Colón. Usted es de la época de oro de Radio Colón, donde habían voces espectaculares en esa estación. Usted fue compañera de muchas de esos locutores que tenían ese talento, ¿no? Podemos hablar del señor Marco Vargas, podemos hablar también de Edison, Walvin Vargas Acosta, podemos hablar también de Guillermo Jacome Jiménez y muchas otras personalidades. Claro. Cuéntenos acerca de esa etapa en Radio Colón y desde qué año comenzó usted su tarea de conducir un programa en esta estación. Al año de llegar, que habrá sido 1988, 89, no me acuerdo realmente, pero al año ya estaba trabajando en Radio Colón y trabajé 18 años en Radio Colón. Allí había un señor, era un señor argentino, está en el cielo, se llamaba Esteban Díaz de Abregú. Era el director perfecto en la radio. ¿Por qué te digo era el director perfecto? Porque él te pedía las cosas, pero te decía, las tienes que hacer así. Y antes las hacía él. Él te daba un texto y te decía, bueno, tú interprétalo, pero me gustaría que puntualices acá, allá, allá, allá. Con él yo empecé, te generalizo un poco, ¿no? En Radio Colón empecé con el programa Buenos Días Familia, que era un programa para la mujer y el hogar. Muy lindo programa, con muchos recuerdos, con mucho cariño, con mucho reconocimiento. Luego, como empezamos con este señor, las 24 horas programadas, yo creo que fue la primera emisora que tuvo 24 horas programadas, a Radio Quito creo que también. Empezamos un programa con Víctor Hugo Carvajal y Connie. Víctor Hugo, somos muy, muy amigos, es un señor maravilloso, y Connie, una encantadora mujer que hoy trabaja en UNICEF. Connie Carranza, ¿sabes qué me emociona muchísimo con la Connie? Connie Carranza, qué linda mujer. Empezamos un programa juntos, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y después ella hacía un programa sola con Víctor Hugo que se llamaba Entre Archivos. Un programa muy exitoso. Pero te cuento otra anécdota. Con Connie, un día me dice, Marcela, ¿tú conoces los taxos o caxos? Un bichito blanco. Le digo, Connie, no los conozco. Pero estábamos con los micrófonos abiertos y no nos habíamos dado cuenta. Esteban nos había abierto los micrófonos. No los conozco. Y me dice, son unos bichitos así que se comen un día solo, salen en noviembre. Connie, estamos en noviembre. Ay, me dice, qué ganas de comer esos caxos. Bueno, te hago el cuento corto. Al ratito vino un señor taxista con un pote de caxos a regalarnos. Y con tostadito. Con tostado. Yo me quería morir, yo decía, ¿cómo voy a comer esto? En mi vida yo he comido estos bichos, por favor. Terminamos las dos tomándonos un café y comiéndonos los cactus. Entonces teníamos esas cosas en Radio Colón. Marco Vargas, que cuando Esteban, por N causa, dejó la radio, se hizo cargo Marco Vargas Acosta, otro director maravilloso. Y nosotros seguíamos con los programas Entre Archivos. Acá había un tenor que ahora no me acuerdo cómo se llama, maravilloso, hacía su programa Melómano. Después programas de Folcloreando por Colón. Después las noticias y luego el programa deportivo. Y luego venía mi programa de tangos.
yo empecé a hacer tangos en Colón. ¿Por qué? Porque como me gustaba tanto y hablaba tanto, te cuento, te repito, no soy una erudita en tango. Erudito es Ernestito, nuestro amigo, nuestro rey del tango. Él sí es un erudito en tango, pero yo lo empecé a amar al tango y empecé a estudiar las historias de cada uno. ¿Te das cuenta? Las historias, y me fascinaban las historias. Te repito, empecé mi programa de tangos y empecé un programa que quiero hacer hincapié, porque el programa se llamaba Dos en la Ciudad. Y hago estos silencios porque me emociona mucho. Y yo trabajaba con una señora hermosa que se llama María Elena Córdoba, que también es mi comadre. Yo soy madrina de uno de sus hijos. Entonces éramos dos chicas, una ecuatoriana y una argentina, que recibía a la ecuatoriana a su amiga argentina y se la llevaba a pasear por el país. Ese programa yo hice 5 provincias nada más, porque si no lo dejaba, me dejaba el programa a mí, porque no comía, no tenía tiempo para nada, porque la gente se cree que es muy fácil hacer radio, muy fácil hacer televisión, porque nos maquillamos, nos peinamos, salimos bonitas, pero los entretelones de lo que es el trabajo, tu trabajo, el trabajo que estás haciendo hoy, es dificilísimo. Muy difícil. Entonces yo llegaba, imagínate, yo llegaba el viernes a la noche de las provincias. El primer viaje que hice lo hice a Loja. Yo conozco todo Loja, la capital, los cantones, los anejos y los chaquiñales de cada provincia, y de pronto me abrazaba con los alasacas y de pronto saltaba a Loja con los araguros, y si no me iba a Otavalo con los otavaleños. Entonces alcancé solamente, te repito, esas 5 provincias, porque llegaba el viernes, tenía que grabar lo que tú sabes como gente de radio, de grabar el programa en seco. Y Esteban hacía lo que va a ser, lo que está haciendo tu nena en estos momentos, recabando documentación. Grababa y yo me iba a dormir, pero una tarde a mi casa, porque tenía que volver otra vez a salir. ¿Te das cuenta? Y ese programa lo terminamos con la muerte del presidente Roldós. Marcela nos hace una excelente explicación sobre esta situación, pero ya hemos hablado de Radio Colón. Sin embargo, la televisión siempre fue su compañera. Usted también hizo un programa de tango en uno de los canales de la familia Berborich. ¿Podría comentarnos sobre eso? Claro que sí. Abuelo de pájaro, te cuento que después de Radio Colón nos contrató a la barra brava, como yo decía, de Marco Vargas, Walvin, Edison, Gustavo. Nos contrató la señora Guadalupe Mantilla para hacíamos todos juntos un programa a la tarde. También trabajé con Enrique Gallegos Sarens. Fueron años preciosos de la radio. Pero de pronto vino Aló Marcela en Teleamazonas, ¿no es cierto? Empecé en Teleamazonas, de pronto me llamaron y me ofrecieron hacer Aló Marcela. Por primera vez se hacía un programa con grandes decorados, con 3, 4 decorados enormes, enormes. Y toda la gente entraba. Me acuerdo que Christian Johnson, mi amigo del alma, y Cañita me decían, ¿pero qué van a hacer acá, Marcela? ¿Qué vas a hacer? ¿Una serie? ¿Vas a hacer una ficción? No, voy a hacer un programa que me han ofrecido que se llama Aló Marcela. Así que vino Aló Marcela, después vino Tal Como Somos en Canal 23 y después vino el programa de tangos. Te hago la salvedad que las otras radios, con el señor Gallegos Sarens, yo hice el programa de radio también. Comunicándonos era el programa de Radio Quito.
Comunicando, donde estábamos, como yo decía, la barra brava. Y después de pronto, bueno, vino Canal 13 de televisión, que estuve 18 años también en Canal 13 y Canal 1 con el programa de tango Tal Como Somos. ¿Y esta noche de tango dónde se hacía? Se habla de que se grababa, por ejemplo, en la calle Baquedano y Juan León Mera se hacía. A ver, cuéntenos también sobre eso porque nos estamos olvidando. Claro, yo tuve la oportunidad de grabar en lugares muy bonitos con el programa de tangos. Grabé en la Casa de la Cultura, hacía bastante exteriores también, en el centro de Quito. Nunca me voy a olvidar una noche que llegamos a grabar al centro de Quito. ¡Qué cosa más linda! Y se largó a llover y no podíamos grabar porque llovía mucho. Yo ya me había empapado el pelo, todo. Y una señora que habrá estado a lo mejor toda la tarde allí vendiendo sus golosinas. Me acuerdo que vendía unas masitas como si fueran aplanchados, pero no eran aplanchados. Unas masitas. La señora me invitó con un cafecito y una aplanchado, digamos eso, ¿no? Muy linda la mujer. Nunca me voy a olvidar de ella. Tuvo un gesto muy lindo para que no tuviera frío. Yo no tenía frío. Lo que pasa es que estábamos todos mojados porque queríamos grabar. Incluso el camarógrafo decía, grabemos debajo de la lluvia. Son esas cosas que se les ocurren a esos genios que están detrás de la cámara y que nunca los ve, el televidente nunca los ve, pero son los hacedores de la maravilla que después va a salir en la pantalla chica, ¿no es cierto? Porque nosotros ponemos, repito, la cara, pero ellos ponen el talento. Entonces grabábamos también en un lugar precioso que se llamaba Learcate, grabábamos también en otro lugar lindísimo que se llama Los Troncos, y esto no es hacer publicidad, es dar a conocer para quien no lo conoce y reafirmar a la persona que sí lo conoce lugares de Quito, lugares hermosos que tiene Quito, tanto sea de la noche porteña, gastronomía. La otra oportunidad que tuve de grabar en el Museo de Guayasamín, hice 2 programas en el Museo de Guayasamín, entonces fueron lugares muy lindos que realmente resaltaron al programa. Marcela, usted nos aclaró también y nos dio la pauta para hablar acerca de 2 estaciones donde usted también laboró, como es el Radio Quito, la voz de la capital, de la familia Mantilla, así como también el Radio Añoranza del señor Enrique Gallegos Arens. Cuéntenos cómo era la situación, qué tiempo, por ejemplo, usted estuvo en Radio Quito, qué tiempo usted estuvo en Añoranza. En Añoranza estuve 2 años. Estoy tratando de acordarme de otra emisora donde hice también el programa que quedaba acá en la calle Italia y Alemania, pero qué lindo también. En Radio Bolívar estuve 2 años, en Radio Añoranza 2 años y comunicándonos en Radio Quito estuvimos 1 año y medio. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido en diversas estaciones? ¿Cómo se siente usted al ser recordada y sobre todo querida? Porque, por ejemplo, se habla de Marcela Barrié y uno habla con Marcos Espinosa, hijo, habla con Alan Flores Valenzuela y ellos dicen, sí, claro, yo le conocí en J.D. Fero Guzmán. Cuéntenos sobre eso. ¡Qué niños tan lindos, por Dios! ¡Qué niños tan lindos! Claro, lo que pasa eran épocas, como tú decías hoy, época de oro, realmente de oro, donde venía un artista y J.D. Fero Guzmán se empeñaba todo su talento, todo su gusto, todo su trabajo, su forma de recibir a la gente, empeñaba todo ello
en hacer un gran recibimiento. Entonces, claro, de pronto venían el señor Antonio Prieto. Yo trabajé con Antonio Prieto en Argentina, en el show de Antonio Prieto. Trabajé 2 temporadas con él. Y cuando nos encontramos acá los dos nos emocionamos, ¿no es cierto? Me acuerdo, había un cantante joven que gustaba mucho, que tenía mucho éxito en ese momento, que se llamaba Miguel Gallardo. Me acuerdo que la recepción la hicieron en el Hotel Colón, pero era una cosa magnífica. Íbamos todo el grupo, porque en ese momento yo estaba en Radio Colón, íbamos todo el grupo de Radio Colón y éramos tan exitosos en ese momento. La Radio Colón programada era tan exitosa que nosotros entrábamos y la gente nos aplaudía. ¿Y quiénes nomás estaban en Radio Colón? Marco Vargas, Guillermo Jácome, que está en el cielo, Humberto Jácome, yo, Connie, Víctor Hugo Carvajal, Gustavo Ceballos. Te dije los Vargas, Marco, Walvin, Edison Vargas. Bueno, no me acuerdo, los chicos de deportes, éramos un grupo muy grande. Y entrábamos con el señor Díaz de Abregú, con Esteban Díaz de Abregú. Y sabes que los compañeros de otras radios, de otras emisoras, como Radio Quito, todavía no existía Radio Platino, pero existía Radio Quito, Radio Añoranza, todas las radios. Me acuerdo que había una radio deportiva, Los Lazos. Qué gente tan linda. Y ¿sabes una cosa? Nos aplaudía a nosotros que entrábamos. Sobre todo me acuerdo de esa recepción con este chico precioso Miguel Gallardo. En esa recepción nos dieron un recibimiento como si las estrellas fuéramos nosotros. ¿Y quiénes eran? Nuestros compañeros de todo el resto de emisoras. Quería comentarles de este tema, Cuando tú no estás, de Gardel y Batistela, justamente, y este graficado de las terrazas de Caballito. Caballito es un barrio de Buenos Aires que está dentro de la capital, no en el Gran Buenos Aires, pero un barrio muy particular, un barrio muy lindo, un barrio muy tanguero también, muy futbolista. Hay un equipo Ferrocarril Oeste que es de Caballito. En fin, yo creo que ese barrio, esa pequeña ciudad de Caballito en Buenos Aires encierra todo lo que se necesita para hacer algo especial. Y en este caso habíamos visto este graficado con la voz de Carlos Gardel cantando Cuando tú no estás. Bueno, nos vamos a otro tema, claro que sí. Nos vamos a un vals. Les propongo que veamos y escuchemos un vals. En este caso, Carlos y Silvia, Si te vas. Ya que estamos hablando de la radio, de la época tan bonita que usted vivió con compañeros y talentos y voces tan lindas, ¿qué le ha dado a usted la radio? ¿Cómo se siente usted de ser parte también de este mundo mágico? A mí la radio me ha dado esto, reconocimiento, que yo vaya por la calle y me conozcan todavía por la voz. Sabes que es increíble, pero me ha pasado muchas veces, ya hace poco me pasó, de ir a un market y de pronto una señora decirme, ¡ay, usted es la Marcelita! Nunca fui Marcela Barrié, siempre fui la Marcelita. ¿Usted es la Marcelita? Sí, señora, soy la Marcelita. Entonces, eso yo se lo debo a la radio. ¿Por qué? En televisión, tú cautivas con tu imagen, con tu léxico, tu forma de hablar, con tu ropa, porque el outfit que puedes tener en televisión le interesa a toda mujer. Toda mujer quisiera sentirse, que te está viendo, quisiera sentirse la protagonista. Pero en radio, ¿con qué cautivas? Solamente con la voz. Solamente con la voz. Si tu voz no les llegó
al corazón, te olvidaron. Y yo de eso me jacto, ¿sabes que de eso me jacto? Gracias a Dios. Tampoco soy el pavo real, no, cuidado. Pero me emociono cuando la gente me considera, cuando la gente me respeta, y hasta el día de hoy sigo recibiendo cordialidad, amor, y eso de que me digan la Marcelita de Buenos Días Familia. Marcelita, ¿y qué significa para usted el Ecuador, este país en la mitad del mundo, y ahora que usted le pone a Quito, a la carita de Dios, como el centro de su vida, porque Quito es su casa? Sí, claro. ¿Qué significa? Mira, si no significara, no estaría acá. Yo no soy una exiliada política, no he tenido que yo sepa, no debo nada en Argentina, no he tenido ningún problema, pero bromas aparte, te digo que yo vivo muy tranquila, muy cómoda. Y además, ¿sabes qué pasa? Cuando tú te sientes querida, cuando tú te sientes respetada, entonces como que una palabra que dicen acá, como que te apachurran, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no te vas a sentir bien? Yo me siento muy bien, yo me siento feliz, me siento contenta, tengo mi gente, tengo mi hogar, tengo todo acá. Mi país es un país que porque además soy muy nacionalista, yo soy muy argentina también, lo amo con toda el alma. Con todo el alma. Y cuando juega Ecuador-Argentina, ¿cómo hace en fútbol? ¿Por quién se va usted? No, por Argentina. No nos engañemos, mi amor. No nos engañemos. Si tú tienes tu corazón como tengo yo mi corazón, yo siempre digo, verás, te corto. Ay, soy argentina. Las argentinas tenemos esa costumbre, ¿no? Que estamos hablando una cosa y cortamos y empezamos con otra. Pero es tanto el amor que uno tiene por el país natal que uno no se puede olvidar de su país, pero tampoco puede dejar de lado el país que eligió. Como yo digo, este es mi lugar en el mundo. Este es un país con una esencia tan increíble. Mira, yo que he conocido tantas provincias, he conocido la gente afuera, sé lo que es la ternura con que te reciben, el candor que tiene el ecuatoriano, lo amigable que son. En eso se parecen a los argentinos, porque el argentino te conoce y a los 10 minutos te dice, vamos a comer a casa, vamos a comer unas milanesas. Y ahí te brindó su amistad. A mí en este país me han brindado amor, cariño, respeto, cordialidad. Entonces, ¿cómo no lo voy a sentir mío? También lo tengo que sentir mío. Marcelita Barrién, ¿usted es feliz entonces, completa? ¿Sabes qué es la felicidad? Ahora quien te pregunta soy yo. ¿Qué es la felicidad? Cuéntame. La felicidad es simplemente estar en paz y tener tranquilidad. Tienes razón. La felicidad son pequeños momentos. Y cuando uno está en paz, cuando uno está tranquilo, cuando uno tiene gente que lo quiere a uno. Mira, yo pasé hace unos años momentos muy difíciles, muy difíciles. Pero ¿sabes una cosa? Primero Dios, soy muy creyente. Yo soy muy creyente. Primero Dios. Y luego mis amigos me han sacado adelante. ¿Cómo no voy a ser feliz? Si he vuelto a nacer, Dios me dio otra oportunidad de vida. Y en esa vida miro para cada costado y siempre hay una mano que se extiende para decirme te quiero. ¿Cómo no voy a ser feliz? Para mí ha sido un gusto entrevistar a la Marcelita Barrién. Gracias, muy amable. No, muchas gracias por haberme aceptado esta entrevista, sobre todo para conversar esa trayectoria bonita, ¿no? Y también por ser parte de la radiodifusión ecuatoriana. Muchas gracias, te deseo el mejor de los éxitos. Yo creí que eras una nenita y eres una nenota, una mujer muy guapa, una mujer que realmente está haciendo lo que siempre hice yo, comunicar.
Eso es lo más importante, saber comunicar a través de ese micrófono tan chiquitito, pero que dice tanto, porque hablan con el corazón. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido un honor entrevistarle, Marcelita Barrié. En este día hemos conversado, hemos dialogado con una de las voces más queridas y respetadas de nuestro país, Marcelita Barrié. Como ustedes saben, ella es conductora, ha sido también productora y actriz. Es muy recordada también en su país, Argentina, por ese trabajo bonito que hizo en varias fotonovelas, unas de ellas, por ejemplo, María Rosa, Anaí y también Claudia. Con ella hemos conversado, hemos dialogado sobre su trayectoria y el aporte que ella ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. Y hasta aquí por el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos despidiendo con otro tema precioso de Jiménez que nos interpreta María Volonté, Barrio Pobre. Y yo les digo que nos encontramos en cualquier momento acá en nuestra casa, en Learcate, que nos recibe con los brazos abiertos, noche a noche, donde queda, claro que sí, Baquedano entre Reina Victoria y Juan León Mera. Gracias por acompañarnos y hasta la semana próxima. En este barrio. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.